Buenas, un cordial saludo a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Vamos a continuar haciendo los comentarios relativos al tema de cómo destruir el edificio de la parte contraria, el edificio que presenta la parte contraria en un proceso, en una audiencia. Eh, que se refiere a la estrategia de contraexamen de testigos, los testigos que presenta la parte contraria. Y aquí es importante eh, hacer una diferencia de principio en cuanto a los objetivos del examen directo y el contraexamen. En el examen directo tratamos de construir un, un edificio, una historia, una teoría del caso en estricto orden cronológico, poniendo cada parte de la historia en orden, una después de la otra. Vamos construyendo un edificio. Partimos primero desde abajo, poniendo un ladrillo al lado del otro, hasta que terminamos la primera fila, para luego seguir con la segunda y así sucesivamente, hasta terminar el muro o la construcción. Esa es la técnica que se usa para construir. Una vez terminado el examen directo, en las conclusiones, no en el mismo examen directo, le decimos al tribunal, le recordamos al tribunal, vea esta construcción, vea este muro. Es una construcción sólida, no tiene fisuras, no hay espacio sin rellenar, es completa, eh, es fuerte. A partir de esta construcción podemos fundamentar nuestra verdad. Por el contrario, en el contraexamen, en el examen de los testigos de la contraria, destruimos con humildad. Porque uno de los errores que podemos cometer es destruir sin humildad, sin una actitud humilde. Ello nos genera en una audiencia oral anticuerpos con la contraria y principalmente, y lo que más nos interesa, con el juez o los jueces. ¿Qué sucede en el contraexamen? En el contraexamen nuestra tarea es destruir, pero a diferencia del examen directo, eh, en el contraexamen el orden cronológico no es importante, es más, no es lo adecuado. La forma de organizar el contraexamen es temático. No nos interesa seguir el mismo orden que ha usado la contraria para contar su historia. En este caso nos basta comprobarle al tribunal que 2 o 3 de los ladrillos de ese muro que ha presentado la parte contraria están vacíos, no tienen fundamento, están llenos pero de aire. Y cuando hayamos terminado de golpear esos ladrillos en particular y quede claro que no tenían nada adentro, volveremos en las conclusiones hacia ese muro y le diremos al juez: ve este muro, ya no es tan firme como parecía. Se empieza a tambalear. En un contraexamen estructurado temáticamente, decidiremos previamente cuáles son las líneas, cuáles son los distintos objetivos que intentaremos cumplir con cada declarante de la contraria. Luego identificaremos las distintas líneas que usaremos dentro de cada objetivo para lograr satisfacer el objetivo correspondiente. Por último, identificaremos
los hechos específicos dentro de cada línea sobre los cuales formularemos nuestras preguntas, y todo lo anterior nos permitirá finalmente presentar nuestro argumento en las conclusiones. Bien, en el contraexamen de testigos tenemos varios tipos de preguntas y tenemos una estrategia en general que vamos a comentar, que es la estrategia del embudo. En el contraexamen pueden hacerse preguntas abiertas, cerradas, y están permitidas también las preguntas sugestivas. Un contraexamen puede estar integrado por toda esta variedad de preguntas, aunque la hostilidad de los declarantes determina que la forma de preguntar más efectiva sea a través de preguntas sugestivas o insinuadoras de la respuesta. Con respecto a las preguntas sugestivas, estas son aquellas en donde se trata de una afirmación a la que se agregan signos de interrogación. Es una afirmación donde se agrega un signo de interrogación. Por ejemplo, el contrato fue firmado el 15 de noviembre del año 2019. Usted llevaba trabajando 2 meses en la empresa. La afirmación puede ir antecedida de un ¿es cierto? ¿Es esto correcto? O de alguna fórmula similar, aunque hay que tener cuidado de no repetirlas demasiado porque pueden transformarse en una muletilla molesta y terminar por distraer la atención de lo que realmente importa, la afirmación. Para que durante la ejecución de cada una de nuestras líneas de contraexamen el tribunal pueda seguir nuestro razonamiento y podamos mantener el control del declarante, es necesario que la sucesión de preguntas guarde un orden lógico. Una tras otra, las preguntas irán llevándonos naturalmente hacia la conclusión. En una línea de contraexamen construida así, una vez que hagamos la última pregunta, ya ni siquiera será necesario oír la respuesta. Ya la sabremos, pues será la única respuesta lógica considerando las respuestas dadas a las preguntas anteriores. Si el declarante finalmente contesta algo diferente a lo esperado, entonces será el propio declarante el que termine desacreditado ante el tribunal. Lograr este efecto dependerá de la calidad de la lógica que hayamos antecedido, que haya antecedido a la conclusión. Para que las preguntas sugestivas sirvan para mantener el control y nos permitan ir avanzando armónicamente en un orden lógico hasta la conclusión del tema, es necesario también que ellas sean construidas de manera desagregada y manteniendo un solo punto por pregunta. Si queremos encontrar las fisuras en lo declarado, no las vamos a encontrar en sus respuestas generales y ambiguas sobre el asunto. Necesitamos poner la declaración bajo el microscopio. Haremos un escrutinio minucioso y para esto una pregunta sugestiva debe desagregar los hechos hasta su más mínima expresión. Cada pregunta sugestiva debe contener un componente de la materia que estamos examinando. Por lo mismo, cada pregunta debe contener un hecho, un solo hecho.
Lo anterior implica que debemos evitar incluir en nuestras preguntas abstracciones, generalidades, que nos alejen algunos pasos de la versión fáctica, precisa del asunto, del hecho, dándole espacio al declarante para moverse con mayor libertad. Entre más general sea una pregunta de un contratestigo, más espacio le damos para que se mueva con libertad. Y si el declarante tiene esta libertad para elegir, preferirá evitar contestar el detalle sobre lo que queremos analizar. Y con esto no solo estamos hablando de evitar de usar términos legales, sino generalidades. Vean que todo lo que acabamos de decir supone una buena preparación del interrogatorio, y esta preparación no se da en la misma audiencia. El interrogatorio lo debemos llevar preparado. El detalle de los hechos que queremos destacar para efectos del tribunal lo tenemos que llevar preparado. No es que vamos a llegar a hacer la investigación en el interrogatorio, en la misma audiencia. Preguntas abiertas, perdonen, ahí hay un error ortográfico, no son abiertas, son abiertas y cerradas. A diferencia de lo que ocurre en el examen directo, en el que las preguntas sugestivas están prohibidas, en el contraexamen las preguntas abiertas y cerradas están también permitidas. Su uso, sin embargo, está recomendado solo para ciertos momentos del contraexamen, que en general serán aquellos en que no hay peligro de que el declarante sea especialmente hostil. Así podrá ocurrir, por ejemplo, al comienzo, al inicio de una línea, o cuando el objetivo es acreditar las propias proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso con las que el declarante está de acuerdo. Preguntas de transición. Dado que el contraexamen, como ya lo hemos planteado, se construye en forma temática, la mayoría de las veces intentaremos lograr más de un objetivo con cada declarante. Muchas veces cada objetivo tendrá más de una línea. Para facilitar al juez la comprensión de lo que estamos probando, es conveniente que le avisemos cada vez que cambiamos de una línea u objetivo a otro. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de confundirlo. Hay que recordar la importancia de la lógica que debe seguirse en la sucesión de las preguntas. Entonces, avisarle al juez sobre el cambio de línea o objetivo puede hacerse de varias maneras. Dependiendo de nuestra capacidad de expresión, podremos manifestar ese cambio a través de un silencio. En este caso hay que recordar, sin embargo, que acabamos de hacer la última pregunta que cerró el tema anterior, y que el silencio puede ser aprovechado por el declarante para que se exprese libremente. Otra manera de manifestar el cambio de línea u objetivo es haciendo una pregunta de transición. Estas, en estricto rigor, no son preguntas. Son afirmaciones en que le dejamos claro al juez o al señor declarante que ya hemos dejado la línea anterior e iremos a otro. Entonces podemos decir, don Carlos o señor testigo, vayamos ahora a otro tema. O decir, ahora quiero que hablemos sobre la seguridad en su empresa. O podemos decir, le voy a pedir que ahora nos concentremos en lo que pasó el 27 de junio del año 2019. Al hacer estas afirmaciones dejaremos claro que ya terminamos lo que estábamos haciendo y que comenzaremos una nueva sucesión lógica que apuntará a otro lugar.
Por último, esta forma de transitar desde un tema a otro tiene también la ventaja de enviarle el mensaje al declarante de que ya no hay oportunidad de seguir hablando de lo que estábamos tratando en el tema anterior. Sobre el embudo no es una pregunta en realidad, el embudo es una estrategia, es la estrategia general para hacer preguntas cuando las dirigimos a los testigos de la parte contraria. Si el contraexamen pudiera ser graficado de alguna manera, este se presentaría como un embudo, más precisamente como varios embudos. Cada línea del contraexamen tendría esa forma. Si con un declarante determinado tenemos varias líneas que tratar, entonces habría un embudo por cada línea. El embudo grafica bien la ejecución de cada línea del contraexamen porque tiene inicialmente una parte ancha y amplia que mientras avanza se va angostando hasta llegar al cuello, la parte más angosta del embudo. En el contraexamen la parte ancha representa su inicio. Si en alguna parte del contraexamen se pueden hacer preguntas abiertas, es en el inicio. Estamos recién entrando en la línea y podemos darle más libertad al declarante. Por supuesto, como este sigue siendo un declarante hostil, preguntaremos de manera abierta solo si tenemos seguridad de cuál es la respuesta. Aunque el declarante piense que está respondiendo con libertad lo que haya elegido responder. Se trata en general de preguntas que van sobre asuntos que no son manifiestamente dañinos para el declarante. Incluso puede tratarse de hechos no controvertidos o que el mismo declarante ya haya afirmado y que servirán para sentar las bases de la sucesión lógica de preguntas que vendrán a continuación. En la medida en que vayamos avanzando hacia asuntos menos cómodos para el declarante, debemos hacer una evolución hacia preguntas sugestivas. Esta es la parte en que el embudo se empieza a angostar. En esta parte necesitamos mantener el control. Si el declarante tuviese libertad, siempre optaría por un camino distinto al que nosotros queremos seguir. En la parte angosta del embudo, el declarante ya no tiene libertad. Está constreñido por las limitadas posibilidades que le dan nuestras preguntas sugestivas y por las respuestas que ya ha dado. Ya no puede volver atrás. Para llegar a la parte final del embudo sin que el declarante pueda evadirse, no debemos dejar de hacer preguntas sugestivas, desagregadas y de un solo punto. Si en este momento hiciéramos una pregunta abierta o incluso una sugestiva que no haya desagregado correctamente los hechos, le daremos la oportunidad al declarante para escapar. Bien, con estos comentarios finalizamos el modo del análisis del contraexamen de testigos y en un módulo posterior vamos a analizar el tema del uso de las declaraciones prestadas fuera de juicio. Cordiales saludos a todos.